ir hasta aquí puedo. Eso es así. Pues miren, hay un tema que es el tema de ayer, el discurso del presidente de la República, como él mismo llamó en un momento, su rendición de cuentas, que como ya nos hemos encargado de establecer, la única rendición de cuentas obligatoria con rigor constitucional es la que el presidente hace los 27 de febrero ante las cámaras legislativas, Cámara de Diputados, Senado de la República, en esta reunión conjunta para recibir las memorias de los ministerios, de las instituciones públicas que el presidente presenta ahí, dando cuenta de la forma en que se ejecuta el presupuesto. El presidente hizo un discurso evidentemente muy político, muy entusiasta el presidente en su discurso, muy optimista como ha acostumbrado a hacer en los años, en estos tiempos que lleva de gobierno. Hizo un discurso parecido el 16 de agosto del año pasado desde la escalinata del Palacio Nacional, quiso hablar ahora desde Santiago. Claro, el presidente tiene un grato recuerdo, un gran agradecimiento por Santiago, pues, por su origen y, claro, por la importancia de Santiago en la política, la importancia de Santiago en el aporte al Producto Interno Bruto. Quiso hacerlo desde ahí y habló de las inversiones que se hacen en Santiago, la cantidad de obras que están en desarrollo, lo que proyecta él para esa zona. Y creo que fue un discurso como para el momento, fue un discurso donde el presidente tenía que explicar cosas y decir cosas que uno o puede que no haya tenido con tanta precisión, o puede que los propios funcionarios que sirven a su gobierno no se encarguen de decir, no se encarguen de proyectar, porque lo que hizo fue una proyección. Ahí hizo un recuento de las cosas que todos sabemos. Todos estamos claros en las dificultades que ha encarado el gobierno a partir de la situación en la que se inicia, incluso a partir de la situación en la que se le elige República Dominicana, de los pocos países, para no decir que el único, creo que fue el único, que hizo un proceso electoral para cambiar de gobierno, para cambiar de presidente en plena pandemia. Aquí hicimos un proceso para elección de autoridades municipales en plena pandemia, hicimos un proceso electoral para cambiar al gobierno, al presidente de la República en plena pandemia. Y ahí surge el gobierno y seguramente en plena pandemia viene lo de la guerra de Rusia y Ucrania. Y bueno, eso es altamente discutido y conocido y la gente sabe que esa situación ha obligado al gobierno a permanecer en una situación de reserva, tratando de atender problemas sociales, asuntos de ayudas humanitarias para que la población viva. El presidente un poco recreó todo eso que todos conocemos y en lo que todos prácticamente estamos de acuerdo, e hizo una proyección de lo que iba a ocurrir con el gobierno a partir de ahora, la cantidad de obras que se van a ejecutar a través de distintos ministerios. Caso de Obras Públicas llamó la atención de una inversión proyectada de más de 86.000 millones de pesos en 500 obras que va a ejecutar ese ministerio. Habló de lo que ha estado ocurriendo en materia de turismo, el esfuerzo que ha hecho el gobierno con resultado ya para que el turismo esté creciendo en los niveles en que está hoy, la recuperación del empleo, el aporte, el empeño para restablecer el sistema de zona franca y volverlo a poner en las condiciones en que estuvo incluso antes de la pandemia. Fue un buen discurso, bien leído, hubo de improvisarse el lugar, porque todos conocíamos que iba a ser ahí en el monumento a los héroes de la Restauración en Santiago, o en el monumento de Santiago como se le conoce, pero por razones que ya se habían advertido aquí desde antes de ayer, y ayer se reiteró en el informe de Francisco Holguín aquí en la meteorológica, de que había una condición adversa para que el presidente hiciera ese discurso ahí, que todo estaba pintando que las lluvias no iban a permitir que se desarrollara el acto del presidente, y en efecto las lluvias no dejaron que el acto se llevara a cabo ahí, y se había adoptado como una decisión inteligente y oportuna de que si no se podía hacer el discurso en el área del monumento, pues que se hiciera en el Gran Teatro del Cibao, donde finalmente se hizo. Hubo, bueno, algunas dificultades, la gente para el ingreso es un lugar cerrado, es un teatro, no es la plaza abierta que se había preparado, donde se habían colocado las carpas en el monumento. En principio hubo algunas dificultades para el ingreso, para determinar incluso quiénes entraban, quiénes no entraban.
el dispositivo de seguridad que había que establecer y se estableció en los puntos de control para el ingreso al espacio físico. Eso hizo que el discurso comenzara un poco más tarde, programado para las 7 de la noche, comenzó a las 7:27, y un discurso de 40 y tantos minutos que fue la duración. Yo pensé que el presidente iba a hablar menos, que iba a hacer un discurso más corto, pero los temas que quiso tratar ameritaban de un tiempo. Habló del asunto de la energía eléctrica. Creo que lo que dijo en términos de energía eléctrica es lo que podía decir. La situación que el gobierno ha confrontado con la energía eléctrica no ha sido la mejor, ha tenido dificultades que pasan, y quizás es la más importante por no haber designado quizás a las personas más indicadas, o si ha designado a las personas indicadas, no ha logrado que el ministro, el señor Antonio Almonte, que es un hombre inteligente y conocedor del tema, pueda ejecutar una política en materia de energía la más conveniente, porque tiene actores importantes del sistema que él no maneja y con los que él no se entiende y que no están en la línea del propio ministro de Energía y Minas. Habló sobre el tema de la educación. Sobre educación, bueno, sobre educación nosotros decíamos no hay mucho que decir, no hay mucho que hacer. Si algo había escrito en materia de educación, a lo mejor el presidente lo quitó del discurso a partir de lo que había planteado Ángel Hernández, que es el nuevo ministro, diciendo que a pesar de los más de 250.000 millones para educación y más de 250.000 empleos, todo iba al zafacón. Y lo decía a partir del resultado de la enseñanza-aprendizaje, a partir de lo que ha ocurrido cuando se nos mide sobre qué es lo que estamos haciendo en materia de educación. El presidente defendió, y yo creo que tenía razón y tiene razón en eso, la apuesta del gobierno para el año escolar, el año lectivo 2021-2022. Había que dar clase, había que ir a la escuela en la manera en que se podía, y la manera en que se podía era en el método de los medios de comunicación, la internet, la televisión, la radio y otros métodos que lograban incorporar a los estudiantes y a los padres para el programa lectivo desde su casa por el tema de la pandemia. Otra cosa, entiendo yo, no era posible. Algunos países incluso prácticamente anularon el año. República Dominicana tuvo el valor de hacer lo que aquí se hizo, y sin duda era lo que podíamos hacer para que el año escolar no se perdiera por completo. El presidente defendió eso, trató un tema que tiene que ver con... Ahí metió la educación a partir de los 3 años, que es importante. Eso es un tema que ya se había tratado, pero que no se pudo ejecutar ciertamente por la pandemia, y el presidente lo proyectó para el año que viene, para el año 2023. Se espera que en septiembre los chicos a partir de los 3 años vayan al aula. Eso es importante, en otros países ocurre y temprano los chicos tienen la instrucción adecuada para su formación. Creo que fue un buen discurso que, bueno, la oposición dirá, y creo que tiene razón a decirlo, que también fue un discurso de mucho anuncio. El presidente quiso relanzar el gobierno a partir de la expectativa que se generan con los anuncios que ha hecho de cosas importantes en materia de infraestructura, de modo que es una pieza para discutir sobre ella. Bueno, miren, yo primero, digamos, una pieza discursiva que tiene muchos elementos. Cito el primero, que lo preveía el mismo lunes desde aquí, un discurso con alto contenido electoral. Creo que si a alguien le quedaba alguna duda, que la disipe. El presidente inició formalmente, dio el pistoletazo de salida a su campaña reeleccionista del 2024 en el día de ayer. Y creo que es claro ese aspecto por elementos puntuales que usted toma del discurso de Luis Abinader ayer. Uno, lo principal, ¿verdad que sí? La defensa de su gobierno, en las áreas en las cuales ha sido exitoso. Y no la defensa, digo, la ponderación, la exaltación de los logros de su gobierno, más bien, en las áreas en que ha sido exitoso. Recuperación económica, estabilidad macroeconómica, recuperación del turismo, el crecimiento realmente impresionante que ha tenido el turismo en nuestro país en el transcurso de estos 2 años, y sobre todo la recuperación post pandemia, como ustedes saben, ha sido incluso resaltado
por la OMT y cuantas entidades privadas y multilaterales observan el proceso de turismo en República Dominicana lo han reconocido. Bueno, el presidente hace uso de esa herramienta para exaltar lo que han sido sus 2 años de gestión. La parte relativa a, bueno, un elemento que la gente le vincula a su gobierno, lo ve bien, yo puedo tener mis observaciones, pero el presidente hace uso también del hecho de la lucha contra la corrupción, la no impunidad y todo lo demás. Y así una serie de aspectos que en su gobierno han sido reconocidos por la enorme mayoría de la población como aspectos que han sido relevantes y él los utiliza para resaltar su obra. La segunda parte ya es para defender, como lo veo yo, y le dedicó tiempo importante a áreas que yo pensé no iba a hablar, porque no son logros. Pero he mencionado energía mucho vamos a hacer, vamos a licitar, vamos a hacer, vamos a poner contadores. O sea, como usted todavía 2 años después está diciendo que va a poner contadores, está metiendo un fracaso. Que 2 años después todavía vamos a licitar, está metiendo un fracaso. Está admitiendo que no se avanzó en los términos en que debió avanzarse. Como usted en educación, todavía vamos a hacer. Y yo sé que la pandemia y todo lo que usted quiera, pero está claro que en educación no se ha avanzado bien. Ahora el presidente, esos aspectos que son propios del discurso de la oposición, bueno, el presidente sale de frente, que es su principal vocero y el mejor vocero de su gobierno, el de más credibilidad, da el paso al frente para defenderlos. Por ejemplo, la parte de los subsidios sociales, que era un elemento que olvidaba, el presidente, que ha tenido aciertos ahí, es muy atacado por la oposición por los precios de la canasta básica, porque ciertamente hay una afectación en los bolsillos de los ciudadanos. Bueno, el presidente le dedicó un tiempo importante a detallar incluso los montos que ha estado traspasando en subsidios. Habló de uno de los subsidios, no preciso ahora mismo de memoria cuál era, que si se hubiesen invertido en carretera, habló de 400 kilómetros de carretera que se hubieran hecho con ese dinero destinado a ese subsidio, que es para paliar los efectos inflacionarios. Entonces, se refirió incluso también en el tema macroeconómico a la reducción del tipo de cambio de 59, 58, que estaba cuando él llega, él dijo 59, a 55. No, él dijo 53. El cálculo que hizo fue 53. Él dijo 59, 53. Estaba 58 y está 55. Exacto, está 55. Y él le puso su moñita y le quitó su puente también. Yo no lo encuentro a 53. Yo le compro lo que me quieran vender. Cuanto quieran, lo compro. Yo lo cojo prestado. Samuel lo pido que viene ahorita para acá. Cuando me quieran vender 53, se lo compro con gusto. El caso es que, pero él le pone su cosita, está bien. Pero él ciertamente ha habido una apreciación del tipo de cambio que ha mitigado los efectos inflacionarios, eso es indudable. Entonces, hay esos elementos que él cita y toma como defensa, porque son los sectores que, ya sea por la realidad de la gente, independientemente de los actos del gobierno, como es el caso inflacionario, hay una realidad que golpea a la población, independientemente de que el gobierno esté haciendo lo que puede, o porque son aspectos que ciertamente son debilidades en la actual gestión, como la parte eléctrica, por ejemplo, que es una queja de muchísima gente que dice, estamos peor ahora que antes en la materia de energía eléctrica. Entonces, en esas áreas él sale a defender su gobierno. Un aspecto que claramente, y lo señala como el segundo elemento, que para mí es sumamente electoralista, y el tercero, los ataques constantes de la oposición. Fue totalmente confrontacional con la oposición, desde el principio. Y no dejó pasar momentos para cada vez que tenía la oportunidad, usted revisa el discurso y no pasaban 5 o 6 minutos en cada etapa sin que hubiera una referencia a los 20 años pasados, ya fuera en lo que costó, en lo que gastaron, en lo que no hicieron, concluyendo con aquello de que critican y politiquean en lugar de aportar soluciones. No, y anunció un sometimiento por el caso de la adquisición de contadores. Anunció un caso que dice el presidente lo tiene el Ministerio Público con respecto a la distribuidora. Sí, es un caso que tiene muchísimo tiempo ahí, que son un fraude supuestamente, qué sé yo, cuántos miles, aquí se le pidió respeto a los miles de millones de pesos de unos contadores, pero que al final eso lo único que ha hecho es que no se compre un contador, porque fueron ahí a politiquear. Entonces al final, mucho sometimiento y mucho lo disparate, y al final lo que no han resuelto el problema. Él dijo que de la inversión. No hay registro de entrega. Está bien,
vuelvo y digo, es un discurso sumamente político. Posiblemente el discurso de tal vez solamente superado por aquel de que cuando al principio de gobierno dijo que a los 100 días que el PLD se había convertido, había violado todo el Código Penal. Los artículos. Salvo aquel discurso, posiblemente este es el discurso más político que el presidente Abinader ha pronunciado hasta el día de hoy. Entonces, por eso, y concluyo, don Luis, por eso decía el lunes y confirmé ayer y lo digo hoy, es el inicio de la campaña electoral. La campaña reeleccionista del gobierno, y es una arenga a sus funcionarios en defensa de su gobierno, emitida por su principal vocero, que es el presidente de la República. Y yo creo que por ahí andará, sin duda, el camino del discurso reeleccionista, que además, y ya se concluyó don Luis, se expresó constantemente ahí. Ahí se pararon no menos de 4, 5, 6 veces que yo escuchara a aplaudir 4 años más. Los funcionarios, que es lo que estaban ahí. Pues no era la gente de la calle que estaba ahí, eran los funcionarios. Tú sabes que los detalles marcan esa precisión de que ciertamente se oficializó ayer. Vamos a comenzar, como se dice en el campo, por lo primero, el escenario. ¿Dónde fue el discurso? En Santiago. ¿Qué es Santiago? La plaza más importante políticamente hablando, que domina el Cibao, que es centro de atención y que los santiagueros siempre han reclamado atención. Y él quiso demostrarle que no solamente le da atención, sino que le da participación. Fíjense el detalle, que los invitados de Santiago, intuyo que fueron precisados por el presidente, fueron sentados adelante. O sea, en las filas de adelante del teatro estaban los invitados, los empresarios, las personalidades de Santiago de los Caballeros. Entonces, y de las piezas, hoy cuando citó la comparación que hizo, que se habían hecho 13 extensiones de la UAS con el equivalente a lo que costó el parqueo de la UAS. Eso fue lo que más hizo levantar, porque ahí hizo un símil de costo con costo y fue para más que referirse al PLD, fue referirse al gobierno de Leonel Fernández, que por cierto, evidentemente voy a la segunda parte. O sea, quiero destacar eso, que evidentemente eso arrancó ayer con una serie de particularidades, porque cuando usted se va al contenido del discurso, tiene un poco de todo. Rindió sus cuentas, levantando detalles de su administración que se queda un poco. Y lo que también me llamó la atención fue el manejo didáctico, o sea, la forma diferente en que él manejó la inversión que ha hecho en los subsidios. Y en un momento dijo lo que ha evitado explosiones sociales que han ocurrido en otros lugares. Fuera de ahí, el discurso presentó la retórica de una rendición de cuentas, que era lo que correspondía a sus 2 años del gobierno. Por otro lado, y ya en tenor de lo que ocurre con todo esto, la reacción de los medios de comunicación. En primer lugar, la oposición política, y hubo una reacción temprano del PLD. El presidente, el expresidente Fernández, él mismo va a encabezar una rueda de prensa hoy de Fuerza del Pueblo para hablar de discurso, lo cual no es, a las 11 de la mañana hay una convocatoria, lo cual no es usual que lo hiciera él, sino equipos de cada organización. ¿Cómo se llama eso? Que tiene que haber una reacción a la posición del presidente. El PLD reaccionó ayer. Sí, pero lo hizo con su secretario general y con su equipo. Lo que Leonel está haciendo es queriendo coger que el discurso fue para él. O sea, el leonelismo lo que está desde ayer diciendo que el discurso fue una respuesta a Leonel. Y yo no creo que luce tan estúpido para hacer algo así. Un escenario que no está definido. Porque igualmente yo tampoco comparto con que él eligió Santiago por el que era Plaza de Abel. Eligió Santiago por la importancia de la plaza. Claro. Ahora, el abelismo, no, porque es para Abel. Y leonelismo, no, porque fue para responderle a Leonel, que lo eligió de adversario. Eso es su retórica, como los 12 millones de firmas que deben tener. Ya, pero por 12 que andan, 12 o 14 millones de firmas. ¿Quiénes? Leonel, ¿cuántos millones de firmas que tiene? 1 millón. 19 millones. 1 millón. Es lo mismo, es la retórica de la distorsión para favorecer sus cosas, su idea. A mí me parece, don Luis, siga. No, ya terminé. Yo valoro el discurso del presidente Luis Abinader porque sitúa mucho el ser humano, el concepto ser humano, el ciudadano. Hay un aspecto que a mí
me motiva mucho y me preocupa es la cuestión del agua. Él, sabiendo que eso es vital para la vida, habló ahí del trabajo que se está haciendo en el sector agua. INAPA, la CAS, las construcciones de acueductos, el cuidado con ese tipo de temas, y eso es importante. También lo que tiene que ver con garantizar la alimentación de la gente, los programas de asistencia social, las cuestiones que tienen que ver con garantizar que no se vaya de la mano la economía, con, por ejemplo, evitar los aumentos de precios de los combustibles, porque eso sería un efecto multiplicador de la inflación y muchos problemas causarían. Importante desde ese punto de vista. En la parte de la salud, ciertamente se están haciendo trabajos importantes. Hay preocupación, y lo he venido hablando, con la cuestión de los medicamentos de alto costo, que hay que ponerle atención porque es gente que si no los recibe a tiempo y de calidad, la calidad que amerita científicamente, pudieran morir. Y se habla de que hay personas que han fallecido por esas situaciones que se dan entre la compra y la entrega y esos problemas. Lo importante de todo también, o más importante, es que eso es una expresión de que nosotros tenemos una democracia, que un presidente, como político que es, un dirigente de un partido, del Partido Revolucionario Moderno, está diciendo lo que piensa, lo que cree, las luces de su gobierno, que no todo es color rosa quizás como él lo describió. Hay dificultades, admitió que no ha podido iniciar la carretera del Ámbar en Santiago, que ha habido dilación en las construcciones de algunas obras, habló del cuidado para lograr hacer las cosas bien y que no se vaya de la mano con la cuestión que tiene que ver con el uso de los recursos públicos, la inversión para protegerlos. Todo eso está muy bien, hay aspectos a los que ni siquiera se refirió o lo tocó muy someramente. En la educación fue una muestra, ni 2 o 3 líneas en el discurso, quizás en un párrafo, habló de educación porque no hay muchas cosas que mostrar. Sobre la energía, lamentablemente, es otro de los gobiernos que casi podemos decir, le faltan 2 años, pero hasta este momento no ha logrado dar el salto. Se han hecho cosas, esfuerzos importantes, pero dentro de todo, nosotros podemos decir que tenemos una democracia, que tenemos un presidente que ha sabido respetar en lo fundamental el ambiente de institucionalidad y que en sus manos no ha fracasado el ejercicio de la democracia y de los aspectos institucionales fundamentales, que ha sabido respetar límites, ha actuado con prudencia en las designaciones de personas en órganos fundamentales que tienen que ver con la armonía democrática y la institucionalidad en República Dominicana. Aspectos de seguridad ciudadana. Él tiene unas cifras, unas estadísticas que pudiera decir la gente, no, ese 18%, creo, un 10%, que él habla que han disminuido los actos delictivos. Esas cosas son estadísticas y si le dan el registro y son así, pues bien. Ahora la gente le dirá, bueno, pero andamos en sobresalto, andamos con temor, y es verdad, porque la gente tiene su día a día, su dinámica cotidiana propia y sus preocupaciones. No es perfecto el país, todas estas cosas, pero sí debemos de admitir que el presidente de la República ha hecho un ejercicio de agregar un poco de valor al sistema democrático en estos 2 años de gobierno. No es perfecto, repito, pero ciertamente tenemos un ejercicio gubernamental que es lo fundamental, ha garantizado y ha respetado el orden social y de convivencia en tolerancia. Cuando ha cometido errores, quizás yo he hablado de recular. No se puede estar reculando tanto porque da el mensaje como que no hay planificación, pero en lo fundamental ha hecho un ejercicio de respeto de gobierno en República Dominicana que debemos de valorar. Bueno. Pienso que... Don Freddy, adelante. Sí, pienso que el discurso del presidente fue muy, pero muy interesante a partir
de que hizo el repaso completo de todo el accionar del gobierno en los 2 primeros años del periodo constitucional. El presidente destacó todo lo que se ha hecho, todo lo positivo, obvió caer en repasar la parte negativa y pienso que dejó claro que su paso por el Estado, él dejará un legado en el área del turismo y en el área de la economía. El turismo porque mencionó en varias ocasiones el caso de las inversiones en Pedernales, que se va a transformar y dice que en 5 años eso será otro mundo y un polo turístico de carácter internacional. Y hace énfasis en esos puntos, en la construcción de los puertos de cruceros, que es también área turística, la inversión en el polo turístico de Manzanillo, que va a ser otra importante inversión. Dejó ver el presidente que su legado estará fundamentado en esas áreas, el fortalecimiento de la economía en tiempos de crisis y además ampliar, expandir el turismo de la República Dominicana como columna fundamental de su economía. Me gustó el discurso político, muy político, pero entusiasta, porque abre el camino ya a una eventual reelección e invita tangencialmente a su equipo a integrarse al trabajo. Me gustó la parte de las inversiones que se hacen en el área del transporte, tanto en Santiago como aquí en Santo Domingo, que son cosas que quedan como legado y se suman a obras importantes que hay que darle continuidad. En definitiva, yo le doy una buena nota, una muy buena nota al discurso del presidente en lo que es el Día de la Restauración allá en Santiago. Bueno, la lectura que la mayoría le hacemos es de que es un discurso muy político. Ciertamente el presidente estaba poniendo elementos claves para que su equipo se entusiasme con el tema de la reelección. El presidente está en eso. El hecho de cambiar de escenario, que no fuera en el área del Monumento a Santiago, que fuera en el Gran Teatro del Cibao, eso dificultó lo que parecía que se había montado, o quizás de manera espontánea, pero quienes veíamos por televisión, nosotros que estábamos transmitiendo en una cobertura especial todo lo que acontecía en horas de la tarde, noche, en el previo para el discurso del presidente de la República, pudimos observar y transmitimos por televisión y por radio cómo una cantidad importante de ciudadanos que se veían personas humildes llegaron al monumento primero, al Gran Teatro posteriormente, con pancartas, unas en tela, en lienzos, con palos, agarrando el lienzo donde hablaba de Luis Abinader 4 años más. Otros lo mostraban con unas pancartas en un material que parecía cartón piedra o algo parecido, o plástico. Pero un trabajo impreso, no es que alguien se sentó a escribir, ¿verdad?, con un creyón, no, eso se preparó. Yo me imagino que había un montaje mucho más claro para que la gente entendiera que un grupo de ciudadanos importantes en términos de cantidad iban a hacer el llamado para que el presidente pensara, para que el presidente supiera que le estaban aclamando para el proyecto de la reelección. El discurso se basta por sí solo, el discurso claramente le da la munición suficiente a sus seguidores, a los miembros de su partido, a los miembros del equipo de gobierno, para entender el momento y para entender lo que el presidente estaba proyectando a futuro, que ciertamente no pudo hablar de realizaciones concretas como lo hubiese querido, por lo que ya previamente nosotros hablábamos, hizo proyecciones a futuro de las cosas que iban a ocurrir, de lo que se iba a invertir en los diferentes ministerios, caso puntual que yo citaba de el Ministerio de Obras Públicas, lo que está ocurriendo con el turismo, y reiteró la información de que en diciembre del año 23 ya vamos a estar recibiendo cruceristas por Pedernales, y habló de un tema del que nosotros también vamos a hablar dentro de los proyectos importantes y que próximamente van a estar ya ejecutándose en Puerto Plata, Punta Bergantín. Decía ayer
aquí el ministro administrativo José Ignacio Paliza que el Banco de Reserva había adquirido los terrenos y que se estaba desarrollando un proyecto y que eso estaba a punto de arrancar. El presidente habló del tema y siendo el Banco de Reserva quien adquirió los terrenos, nosotros tenemos justamente en el día de hoy a Samuel Pereira, que es el administrador general del Banco de Reservas, y prometemos a la población, en las entrevistas ahorita, Samuel es un hombre madrugador, casi llegó con nosotros aquí al estudio. Pero es como la primera entrevista que dan en esa materia. No, tú sabes que en el campo dice, el que madruga Dios lo ayuda. Sí. Parece que él dio esa materia temprano. Y, sí, porque lo vi anoche en Santiago, pero... Y ahorita va para Santiago. Pero y, ponga la atención a lo que estoy diciendo, un poco más allá del Banco de Reserva. Le digo que vamos a conocer un poco de Punta Bergantín, que es un proyecto al que el presidente de la República le ha puesto particular interés. Pero antes de irme del presidente, quiero compartir con la población. Ayer decíamos o dábamos el programa que el presidente iba a desarrollar en el día de hoy. El presidente permaneció en Santiago. No habló y sí esperaba que lo hiciera porque hizo tanta referencia a su apego a Santiago en el discurso que pensé que el presidente iba a dar detalles adicionales sobre la construcción o sobre la compra de una casa presidencial en Santiago. Lo anunció la gobernadora antes de ayer. Y no sería que se adelantó ella. Pensé que el presidente iba a hacer referencia a esto, pero no lo hizo. Pero amaneció allá y hoy va a desarrollar las actividades que voy a enumerar. A las 10:30 el presidente va a encabezar la inauguración del tramo 4 de la Circunvalación Norte. Eso ayer lo decíamos, lo reitera la agenda del presidente. Hoy a las 11:30 de la mañana va a supervisar el programa de pavimentación en el barrio La Gloria Bajo. Eso es en Cienfuegos. A las 11:50 de la mañana va a visitar los trabajos del monorriel, lo va a supervisar. 12:20 del mediodía el presidente va a visitar la instalación 1 del teleférico. Eso es próximo a la sede principal de la Junta Central Electoral allá en la provincia de Santiago. A las 12:45 de hoy, eso es pisado. A las 12:45 el presidente va a presidir la inauguración de una nueva sucursal del Banco de Reservas. 12:45, me imagino. Y no hay que ser muy inteligente, que el administrador general del Banco de Reservas tiene que estar ahí a las 12:45. Que lleve los pastelitos. Eso es en el sector El Dorado. ¿Cómo no come? 1:30 el presidente sostendrá un almuerzo. 1:30, un almuerzo el presidente con 350 mujeres trabajadoras formales e informales. Eso como la gente, un mítico va a comer también. En UTESA, de los comedores económicos. UTESA. 2:45 el mandatario va a encabezar la inauguración. Eso, la comida Pero con la comida en el buche que él sale huyendo de él. Dijo que los presidentes tienen días largos y años cortos. ¿Ustedes recuerdan el discurso? Lo dijo ayer. Sí. 2:45 va a encabezar la inauguración de un nuevo politécnico allá en el barrio Pekín 2 en Santiago. 3:40 el jefe del Estado va a entregar nuevos apartamentos del programa Mi Vivienda, eso es en La Barranquita, y 1 hora después, 4:40, el presidente va a encabezar la inauguración del Salón de Guerra Mayor General Guariones Estrella Sagdalá. Eso es en la Fortaleza Fernando Valerio. Ese era el padre del presidente del Senado, Eduardo Estrella, el general Guariones Estrella Sagdalá, que es nieto del general Piro Estrella. Así es. Y hermano de César Estrella. ¿Y dónde, usted que tiene esos datos, ¿y dónde es que entonces pernota el presidente? ¿En el Gran Almirante o...? No sé dónde se quedó, no tengo esa información. Yo sé que Jorgito Tavera, que nos envió esa agenda, llegó de madrugada y va en camino hacia Santiago hoy. Y a él le digo que cuidado con la salud. Yo sé que todas esas actividades seguro tienen mucha gente espontánea, así como estaban ayer también. Espontánea. Sí, llegaron como que nadie lo estaba esperando. Era espontáneo cuando Balaguer, cuando Leonel, cuando Danilo. Que nadie lo estaba esperando. Yo vi una espontaneidad ayer, chulísima. Nosotros divulgamos ayer, las imágenes de la entrada del Gran Teatro del Cibao y yo vi por el cambio que hubo de hacerse, ¿no? Pero vi a empresarios importantes dificultándose de la entrada. Hay gente que quería entrar de las principales figuras del empresariado de Santiago. Sí, al cambiarlo de lugar, había una logística diferente. Además, la explanada daba para la espontaneidad. Sí. ¿Entiendes? Entonces no hubo esa espontaneidad y hubo que improvisar. Bueno, la oposición puede estar diciendo se le aguó la fiesta y los de gobierno pueden decir
Agua bendita para los reeleccionistas.